Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el crepúsculo de una era, cuando el mundo se ensanchaba bajo las quillas de las naos y los estandartes de la fe ondeaban al viento de la historia, dos colosos se miraban con desconfianza a través del mar Mediterráneo. Eran el Imperio Español, vástago de la Reconquista y heredero de Roma, y el Imperio Otomano, la sublime puerta que había cerrado el paso a Oriente. Sus destinos, entrelazados por la ambición y la fe, se desgranarían en un relato de siglos, una danza de acero y seda, de intrigas palaciegas y furor en las aguas. Nuestra historia, la de España, no es un mero recuento de fechas y batallas, sino la epopeya de un pueblo elegido para la defensa de la cristiandad. Una misión grabada a fuego en el alma de nuestros reyes y en el coraje de nuestros soldados. Es la historia de cómo un imperio forjado en la adversidad se erigió como muralla inexpugnable ante la marea turca, una amenaza que no solo ansiaba tierras, sino también apagar la luz de nuestra civilización. Dos Césares, un solo mar. Todo comenzó con dos hombres que personificaban la grandeza de sus imperios. En el trono de España y del Sacro Imperio Romano Germánico se sentaba Carlos, nuestro César, un monarca de mentón prominente y voluntad de hierro, sobre cuyos dominios jamás se ponía el sol. Frente a él, en la opulenta Constantinopla, rebautizada como Estambul, reinaba Solimán, a quien los suyos llamaban el Magnífico y los nuestros, el Gran Turco. Ambos eran hombres de profunda religiosidad, pero sus credos los habían colocado en orillas opuestas de un abismo teológico. Carlos, como devoto católico, se veía a sí mismo como el brazo armado de Dios en la tierra, el defensor de la verdadera fe. Solimán, por su parte, era el adalid del Islam, y sus conquistas se hacían en nombre de Alá. El Mediterráneo, nuestro mar, se convirtió así en el tablero de su titánica partida. El Gran Turco, en su soberbia, había puesto sus ojos en Europa. Sus ejércitos, una marea de genízaros y cipayos, habían engullido los Balcanes y amenazaban el corazón del continente. En el mar, sus flotas, a menudo comandadas por feroces corsarios berberiscos, sembraban el terror en nuestras costas. Pueblos enteros de Andalucía, de Valencia, de las Baleares, vivían con el alma en vilo, temiendo el día en que las velas otomanas aparecieran en el horizonte. Pero España no era una presa fácil. Nuestro imperio, a diferencia del otomano, no se había construido sobre la arena del desierto, sino sobre la roca de la fe y la unidad. Mientras que el imperio turco era un mosaico de pueblos subyugados, una torre de Babel de lenguas y culturas unidas a la fuerza por la cimitarra, España era una nación cohesionada por siglos de lucha contra el infiel. La Reconquista nos había templado el espíritu, y en nuestras venas corría la sangre de los que habían preferido morir a vivir bajo el yugo musulmán. El primer gran choque entre los dos titanes tuvo lugar en las puertas de Viena. Allí, los ejércitos del César, nutridos por el oro de las Américas y el valor de los tercios españoles, lograron detener la embestida otomana. Fue una victoria para toda la cristiandad, una señal de que la soberbia del Gran Turco podía ser abatida. El nido de víboras del norte de África. Pero la amenaza no solo venía de Oriente. En el norte de África, en las guaridas de Argel y Túnez, anidaba una serpiente venenosa, los corsarios berberiscos. Estos piratas, vasallos del sultán, eran el azote de nuestro comercio y la pesadilla de nuestras costas. Sus racias eran de una crueldad inenarrable. Hombres, mujeres y niños eran arrancados de sus hogares y llevados a los mercados de esclavos de Argel, donde les esperaba una vida de sufrimientos y humillaciones. Nuestros reyes no podían tolerar tal afrenta. Carlos, nuestro emperador, decidió cortar el mal de raíz y lideró en persona una expedición contra Túnez. La victoria fue aplastante. Miles de cautivos cristianos fueron liberados, y la bandera de San Andrés ondeó en la alcazaba de la ciudad. Fue un triunfo de la civilización sobre la barbarie, un rayo de esperanza para todos los que sufrían bajo el yugo berberisco. Sin embargo, la hidra tenía muchas cabezas. El más temido de los corsarios era un hombre de origen griego, un renegado que había abrazado el Islam y se había convertido en el terror del Mediterráneo, Kheireddin, al que llamábamos Barbarroja. Este audaz marino, almirante de la flota otomana, era un enemigo astuto y despiadado. Sus barcos eran rápidos y sus hombres, feroces. Sus ataques eran impredecibles, y su crueldad, legendaria.
Las historias de los cautivos que lograban escapar o ser rescatados de Argel nos helaban la sangre. Nos hablaban de trabajos forzados bajo un sol inclemente, de castigos brutales por la más mínima falta, de la desesperación de ver pasar los años sin esperanza de volver a su tierra. El mismísimo Miguel de Cervantes, el más grande de nuestros escritores, sufrió 5 años de cautiverio en Argel. Sus obras, como Los baños de Argel, son un testimonio elocuente del sufrimiento de nuestros compatriotas y de la iniquidad de nuestros enemigos. Pero por cada historia de sufrimiento, había 10 de heroísmo. Nuestros soldados y marinos, hombres de temple extraordinario, patrullaban sin descanso las aguas infestadas de piratas. Los tercios, la mejor infantería de su tiempo, protagonizaron desembarcos audaces y defensas numantinas en las plazas fuertes que manteníamos en el norte de África. Orán, Melilla, plazas ganadas con sangre y sudor, eran los baluartes de la fe en tierra de infieles, faros de la civilización en un mar de barbarie. Felipe, el rey prudente, y la conjura de los moriscos. Tras la abdicación de nuestro César Carlos, el cetro de España recayó en su hijo, Felipe II. Un monarca distinto a su padre, no de los que gustaban de cabalgar al frente de sus ejércitos, sino un rey de despacho, un trabajador infatigable que desde su escritorio en el Escorial, ese monasterio-palacio que era a la vez corazón de su imperio y de su fe, movía los hilos de la política mundial. Felipe, al que la historia ha llamado el prudente, heredó de su padre la misión de defender la cristiandad. Y la amenaza otomana, lejos de amainar, se había vuelto más insidiosa. El sultán Selim II, un hombre entregado a los placeres del harén, había delegado el poder en sus visires, hombres ambiciosos que veían en la guerra contra España una forma de medrar. Pero Felipe no solo tenía que hacer frente al enemigo exterior. Dentro de nuestras propias fronteras, en el corazón de Andalucía, se escondía una quinta columna, una serpiente que habíamos estado alimentando sin saberlo, los moriscos. Descendientes de los musulmanes que habían decidido quedarse en España tras la Reconquista, los moriscos se habían convertido al cristianismo, pero en su mayoría, solo de palabra. En secreto, seguían practicando el Islam, hablando su lengua y manteniendo sus costumbres. Soñaban con el día en que los ejércitos del sultán cruzaran el estrecho y les ayudaran a reconquistar lo que ellos consideraban su tierra. La rebelión de las Alpujarras fue la prueba definitiva de su traición. Durante 2 años, las montañas de Granada se convirtieron en un infierno de emboscadas, saqueos y masacres. Los moriscos, ayudados por turcos y berberiscos, demostraron una ferocidad inaudita. Iglesias fueron profanadas, sacerdotes asesinados, y familias enteras de cristianos viejos pasadas a cuchillo. La respuesta de nuestro rey fue implacable. Don Juan de Austria, su hermanastro, un joven de sangre real y ardor guerrero, fue enviado a sofocar la rebelión. La guerra fue cruenta, pero necesaria. No se podía permitir que un cáncer creciera en el corazón de nuestro reino. Tras la victoria, Felipe tomó una decisión dolorosa pero inevitable: la expulsión de los moriscos de Granada y su dispersión por otras partes de Castilla. Era una medida drástica, pero la seguridad del reino estaba en juego. No podíamos permitirnos tener un enemigo durmiendo en nuestra propia casa. Años más tarde, su hijo, Felipe III, completaría la obra decretando la expulsión definitiva de todos los moriscos de España. Fue una decisión que nos dolió, pues muchos de ellos eran buenos artesanos y agricultores, pero la razón de Estado y la defensa de la fe estaban por encima de cualquier otra consideración. El Imperio Otomano los recibió con los brazos abiertos, confirmando así las sospechas de que eran sus aliados en la sombra. Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos. Pero la gran confrontación, el día en que el destino de la cristiandad se decidió en las aguas del Mediterráneo, estaba aún por llegar. En el año de nuestro Señor de 1571, la flota otomana, la más grande que jamás se había visto, se adentró en el Golfo de Lepanto. Su objetivo era Chipre, una posesión veneciana, pero su ambición no tenía límites. Ante la magnitud de la amenaza, el Papa Pío V, un hombre de una fe inquebrantable, hizo un llamamiento a la unidad de los príncipes cristianos. Y fue España, como no podía ser de otro modo, la que respondió con mayor generosidad y determinación. Nuestro rey Felipe, a pesar de los inmensos gastos que suponía mantener un imperio tan vasto, no dudó en poner al servicio de la Santa Liga lo mejor de su flota y de sus hombres. Al mando de la Armada cristiana se puso a don Juan de Austria. A su lado, los almirantes de Venecia y de los estados pontificios.
Juntos, formaban un ejército de Dios dispuesto a enfrentarse a la horda del anticristo. La batalla fue de una ferocidad inenarrable. El mar se tiñó de rojo, y el estruendo de los cañones y los arcabuces ahogaba los gritos de los combatientes. Nuestras galeras, más pesadas y mejor artilladas que las otomanas, embestían con furia a los barcos enemigos. Nuestros soldados, con el crucifijo en una mano y la espada en la otra, saltaban al abordaje con un arrojo que helaba la sangre de los turcos. En el centro de la batalla, la galera real de don Juan de Austria se enfrentó a la galera capitana de Alí Pachá, el almirante otomano. Fue un duelo de titanes. La bandera del sultán, un estandarte que nunca había sido arriado, fue capturada por nuestros hombres. Alí Pachá murió en el combate, y su cabeza fue exhibida en una pica, para desmoralizar al enemigo. La victoria fue total, abrumadora. La flota otomana fue aniquilada. Miles de cautivos cristianos que remaban en las galeras turcas fueron liberados. Fue un día de gloria para España y para toda la cristiandad. Cervantes, que perdió el uso de su mano izquierda en la batalla, la llamó la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Lepanto fue mucho más que una batalla. Fue la prueba de que el Imperio otomano no era invencible. Fue el dique que contuvo la marea turca en el Mediterráneo. Después de Lepanto, la Sublime Puerta ya no se atrevería a desafiar a España en mar abierto con la misma arrogancia. Semejanzas y diferencias de dos gigantes. Aunque enemigos irreconciliables, nuestros dos imperios compartían algunas similitudes. Ambos eran monarquías absolutas, con un emperador en la cúspide del poder. Ambos eran imperios multiétnicos y multiculturals, aunque, como ya hemos dicho, la cohesión del nuestro era infinitamente mayor. Ambos tenían una burocracia compleja y un ejército poderoso. Pero las diferencias eran mucho más profundas. El imperio español era un imperio generador, un imperio que llevaba la fe, la cultura y la civilización a nuevos mundos. Nuestras universidades en América, nuestras catedrales, nuestras leyes de Indias, son la prueba de nuestra vocación constructora. El imperio otomano, en cambio, era un imperio depredador, un imperio que se alimentaba de la conquista y del tributo de los pueblos sometidos. No construía, sino que ocupaba. No creaba, sino que imitaba. Nuestro imperio era católico, y nuestra fe nos impulsaba a la evangelización, a compartir la buena nueva con todos los pueblos de la tierra. El imperio otomano era musulmán, y su fe lo llevaba a la yihad, a la guerra santa contra los infieles. Nuestra sociedad, aunque jerarquizada, permitía la movilidad social. Un hombre de origen humilde, si demostraba su valía, podía ascender en la escala social. En el imperio otomano, la sociedad era mucho más rígida. El sistema del Depsirme, por el cual se reclutaban niños cristianos para convertirlos en genízaros o en funcionarios, es un ejemplo de la barbarie de sus métodos. Arrancar a un niño de su familia y de su fe es un crimen contra Dios y contra la humanidad. Nuestra Inquisición, tan denostada por nuestros enemigos, era un tribunal que velaba por la pureza de la fe, un mal necesario en una época de herejías y amenazas. Pero palidece en crueldad si la comparamos con la justicia arbitraria y caprichosa del sultán, que podía ordenar la ejecución de cualquiera de sus súbditos sin juicio previo. El lento declive y la paz tardía. Los siglos pasaron, y el fragor de la batalla fue dando paso a un cansancio mutuo. Ambos imperios, agotados por tantas guerras, comenzaron un lento declive. El nuestro, desangrado por la defensa de la fe en tantos frentes. El otomano, corroído por la corrupción y la decadencia interna. La amenaza turca nunca desapareció del todo, pero fue perdiendo virulencia. La paz definitiva entre España y el Imperio otomano no se firmó hasta el siglo XVIII, cuando ya ninguno de los dos era la sombra de lo que había sido. Mirando hacia atrás, a la larga y enconada lucha que mantuvimos con el Imperio otomano, no podemos sentir sino orgullo. Orgullo de nuestros reyes, que supieron estar a la altura de su misión histórica. Orgullo de nuestros soldados, que derramaron su sangre en defensa de nuestra tierra y de nuestra fe. Orgullo de nuestro pueblo, que nunca se doblegó ante la amenaza del infiel. La historia de las relaciones entre el Imperio español y el Imperio otomano es la historia de una lucha por la supervivencia de nuestra civilización. Y en esa lucha, España, una vez más, estuvo en el lado correcto de la historia.
Fuimos el martillo de los herejes, la luz de Trento, la espada de Roma y la cuna del Nuevo Mundo. Y fuimos, por encima de todo, el muro en el que se estrellaron las olas de la barbarie otomana. Que así lo recuerden las generaciones venideras. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.